Bueno, buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar ya con la última sesión de la parte teórica de esta semana. Si recuerdan ustedes, en la sesión anterior, ya el día martes, terminamos de ver la segunda unidad que se refiere a los reguladores de crecimiento vegetal y comenzamos ya la tercera unidad de la parte teórica del curso de biotecnología vegetal. En esta tercera unidad, si ustedes recuerdan, lo que vamos a hacer es analizar algunos de los principales o los tres principales problemas que se nos pueden presentar cuando hacemos uso de esta tecnología. Vamos a ver cómo los vamos a identificar, vamos a ver cómo los podemos prevenir y en algunos casos cómo los podemos resolver cuando ya nos están afectando o cuando ya se nos presentaron. Esta es una parte muy importante que debemos nosotros conocer, dominar como biotecnólogos, porque pues cuando nosotros intervenimos en este tipo de procesos, lo que se espera de nosotros es que sepamos resolver este tipo de problemas, porque este tipo de problemas nos puede echar a perder todo el desarrollo biotecnológico que pudiéramos haber realizado. Entonces, como siempre, me voy a permitir compartir la presentación que estamos usando para tocar este tema y también, como siempre, les pido que me hagan favor de avisarme en cuanto ya sea visible en sus pantallas. Listo, profe, ya se ve. Ya se ve, muchas gracias. Bueno, acuérdense, estábamos hablando de tres problemas que son muy comunes, sobre todo el primero, que tenemos aquí en la pantalla, que son muy comunes cuando nosotros trabajamos con esta tecnología, con biotecnología vegetal. El primero de esos problemas es la contaminación, es decir, la presencia de microorganismos, por supuesto no deseados, en nuestros cultivos. Acuérdense ustedes que una condición indispensable para que nos funcione toda esta tecnología es mantener la asepsia, es decir, la ausencia de cualquier organismo, microorganismo contaminante. Los cultivos tienen que ser axénicos. Acuérdense, axénico es el término que se utiliza pues para indicar que no hay presencia de organismos contaminantes. Esto a veces no es sencillo, es muy complejo a veces mantener esto, precisamente porque los medios que nosotros utilizamos, que ya hemos hablado de ellos en la primera unidad, ya a algunos de ustedes les ha tocado utilizarlos en el laboratorio, pues son medios muy ricos, es decir, nutricionalmente hablando, son medios capaces de soportar el desarrollo de una muy amplia gama de microorganismos. Por esa razón, si nos llega a penetrar una espora o nos llega a penetrar una bacteria solamente en nuestros medios de cultivo, seguramente se nos van a echar a perder. Mencionábamos también, si recuerdan, que los principales organismos que nos van a estar dando problemas en cuestiones de contaminación son los hongos. En primer lugar, casi el 80, 75, 80% de las veces que se nos contamina un cultivo, pues es precisamente a causa de hongos. Y la explicación, pues siempre es la misma. En algún momento una espora, basta una sola espora de un hongo, penetró a nuestro sistema de cultivo, encontró un medio muy rico y se desarrolló, creció mucho. Ya les ha tocado ver también algunas compañeras, compañeros, pues algunos de los cultivos que hemos estado haciendo en el laboratorio, pues que ya desafortunadamente se contaminaron, ya tienen algunos hongos precisamente por esta situación. Me refiero a los cultivos que iniciamos a partir de semillas, porque a veces desinfectar una semilla pues no es tan sencillo. Además de los hongos, tenemos presencia de bacterias. Las bacterias también pueden ser muy abundantes en el ambiente y fácilmente van a poder penetrar a nuestros medios de cultivo y se van a desarrollar no tan rápidamente como los hongos, son un poco más lentas, pero de todos modos lo suficientemente rápido para echarnos a perder nuestro cultivo.
Dentro de los tejidos, ya no en el medio de cultivo, perdón, sino dentro de los tejidos podemos tener virus, viroides o micoplasmas. Acuérdense, los micoplasmas pues son las células procariontes más sencillas, más pequeñitas que se conocen. Todos son patógenos y solamente pueden vivir adentro de células vivas. Por eso estos no los vamos a ver en el medio, pudieran estar adentro de nuestros tejidos. Y los virus y viroides pues ni siquiera son seres vivos, son entes biológicos que también tienen que estar forzosamente dentro de células vivas. Entonces, a esto no le llamamos propiamente contaminación, porque realmente no es algo que veamos en los medios, sino que más bien nuestros tejidos están enfermos, es decir, están infectados por este tipo de organismos, y esto pues ya se manejaría de una manera diferente. De lo que vamos a hablar pues es de la presencia en nuestros medios de cultivo de hongos o de bacterias que nos contaminan. Los hongos que vamos a encontrar contaminando nuestros cultivos, ¿se acuerdan que comentábamos? No necesariamente son fitopatógenos, es decir, no son los mismos que enferman a las plantas en el ambiente externo. Más bien son hongos saprófitos, son estos hongos que siempre están presentes en cualquier ambiente y que cuando nosotros, por ejemplo, olvidamos por ahí un pedazo de pan o una naranja, por ejemplo, pues en cuestión de unos días los vemos cubiertos por esta capa de color verdoso, de color oscuro, estos hongos que pues simplemente están en el ambiente y se están alimentando de materia orgánica. Vamos a ver hongos como Penicillium, Aspergillus, que son los dos géneros presentes prácticamente en todos los ambientes, y bueno, algunos otros como Botrytis alternaria, Fusarium, etcétera. Y de las bacterias, pues las bacterias habíamos comentado que vamos a tener tanto gram positivas como gram negativas, es decir, los dos grandes grupos de bacterias los podemos encontrar contaminando los cultivos. Les comentaba también que la mayoría de los microorganismos contaminantes crecen muy rápido. En cuestión de unos días los vamos a ver, no va a haber duda, se va a ver muy evidente la contaminación. Sin embargo, hay un pequeño grupo, un pequeño conjunto que no crecen muy rápido, son muy lentos, entonces tardan mucho tiempo en que yo los pueda ver, en que se hagan visibles. A estos contaminantes, ¿se acuerdan? Se llaman crípticos o subliminales, y a veces son los que son más difíciles de controlar porque no los vemos fácilmente. A veces suponemos que nuestros cultivos están limpios y ya después de semanas de estar incubándose en donde aparentemente todo está bien, empezamos a ver algunas señales de este tipo de contaminación. Por eso, en un laboratorio en donde, por ejemplo, se tenga el compromiso de producir una cierta cantidad de plantas, es decir, un laboratorio ya de producción comercial, es importante tener ciertos controles de calidad para estar monitoreando, no esperarnos hasta que aparezcan, porque cuando aparecen, pues ya nos echaron a perder lotes y lotes de plantas, sino hay que estar analizando nuestros tejidos para ver si están limpios. La manera más fácil de hacerlo es simplemente tomando pedacitos de tejido y colocándolos en un medio de cultivo que sea muy rico, es decir, que tenga mucho más nutrientes todavía que el medio MS, por ejemplo, y de esta forma estos contaminantes van a crecer ahora sí rápidamente y los vamos a poder ver. Normalmente lo que usamos para esto son medios líquidos y si se hacen turbios, si se ponen lechosos, es señal de que nuestros tejidos tienen la presencia de un contaminante de este tipo. Si después de 3 o 4 días permanecen transparentes, no hay ningún cambio en el color de estos medios, podemos asumir que nuestros tejidos están limpios. Bueno, ese es más o menos un panorama general de cuáles son los contaminantes, cuáles son los enemigos, pues, que tenemos que combatir. La otra cuestión importante es de dónde salen, es decir, qué es lo que tengo que cuidar para que no me aparezcan. Bueno, antes de proseguir ya con esto, no sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta o algo que no esté claro sobre qué son los contaminantes y a qué grupos biológicos pertenecen. ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, ¿de dónde salen? Porque nosotros
Ponemos un cultivo, vamos a revisarlo en unos días y vemos que está lleno de hongos. ¿De dónde salieron esos hongos? Bueno, solamente hay dos posibles orígenes, entonces tampoco es algo muy complicado. O vienen de uno o vienen del otro. ¿Cuáles son esos dos orígenes? Fíjense bien. El primero tiene que ver con los procesos que nosotros desarrollamos en el laboratorio, cómo trabajamos. Es decir, provienen de los instrumentos o de las condiciones en que manipulamos los cultivos. ¿A qué me refiero? Si no, quienes ya pudieron acudir al laboratorio quizá les quede un poquito más claro porque ya lo trabajamos, quienes no, pues en su momento, pues obviamente insistiremos en esto. Recordarán ustedes que trabajamos con equipo de disección, pinzas, bisturí, tenemos cajas de Petri donde colocamos los esplantes, tenemos agua con la cual enfriamos el equipo de disección, es decir, utilizamos para trabajar en esto varios instrumentos. Y por supuesto que si queremos evitar la contaminación, todos deben de estar estériles. Pero si tenemos algún descuido, por ejemplo, no dejamos el tiempo suficiente la pinza o el bisturí en el esterilizador de calor, en el que tiene las esferitas de vidrio, o si la caja Petri que utilizamos no nos dimos cuenta y en realidad no estaba estéril, o si el agua con la que estamos enfriando los instrumentos se contaminó por algún motivo, es decir, ya llevamos, por ejemplo, varias horas trabajando en la campana y no la hemos cambiado, pues es probable que en algún momento sí haya penetrado algún contaminante. O también, si nosotros no tenemos el cuidado, no seguimos los protocolos mínimos de seguridad al trabajar en la campana, es muy probable que al momento en que nosotros estamos procesando nuestros tejidos, se nos meta algún contaminante. Acuérdense, el ambiente, aún en el cuarto donde tenemos las campanas de flujo laminar, aún ahí el ambiente, la atmósfera está llena de partículas de polvo que a su vez están llenas de esporas, de bacterias, de contaminantes. Entonces, no podemos suponer que si abrimos un recipiente de cultivo, aunque sea muy rápido, no se nos va a contaminar. Se supone que si lo hacemos en la campana, no tendría por qué contaminarse, pero si no tenemos los cuidados mínimos, entonces sí podría ocurrir. Entonces, la primera fuente de contaminantes son todos aquellos que pudieron entrar en nuestro sistema en el momento en que nosotros abrimos los frascos, los recipientes de cultivo para introducir nuestros tejidos. En ese momento pueden entrar los contaminantes y nos pueden echar a perder. En unos cuantos días se van a desarrollar y nos van a echar a perder nuestros cultivos. Bueno, ¿cuál es la segunda fuente? ¿Cuál es la segunda posibilidad? La segunda posibilidad es que los contaminantes no se hayan metido por un descuido nuestro, sino que ya vienen o ya estaban presentes en el explante. Y esto ocurre fundamentalmente cuando establecemos cultivos in vitro, es decir, cuando tomamos los tejidos del ambiente natural, del campo, de un invernadero, de donde ustedes quieran, los desinfectamos, pero nuestro protocolo de desinfección no funcionó al 100%, pues vamos a ver contaminación. Y esa contaminación no quiere decir que hayamos trabajado mal en la campana, que hayamos cometido o hayamos tenido algún descuido, sino que nuestro proceso de desinfección algo le faltó para ser eficiente y por lo tanto no logramos eliminar todos los contaminantes que venían del explante. Cuando nosotros trabajamos, como lo hemos hecho también en el laboratorio, con cultivos que ya provienen o que ya están establecidos in vitro, pues es muy probable que esta causa no se presente. Ahí todo viene de acá, por poner un ejemplo. Quienes ya han acudido al laboratorio lo recordarán bien, quienes no, pues ya les tocará. Trabajamos con dos tipos de tejido, con tejidos, semillas que venían del exterior, venían de afuera, es decir, venían de un ambiente natural, las desinfectamos, hicimos un protocolo de desinfección y luego las inoculamos in vitro. Estas semillas podrían tener contaminación de los dos orígenes, es decir, que no se hayan limpiado bien,
que nuestro protocolo de desinfección no era el adecuado, no funcionó bien, o que al momento en que la sembramos en la campana, que hicimos todo el proceso en la campana, pues tuvimos algún pequeño descuido y en ese momento entró algún contaminante. También trabajamos, ¿se acuerdan?, con cactus que ya estaban establecidos in vitro. Ahí no tendría por qué haber contaminantes en los tejidos porque se supone, bueno, no se supone, ya estaban in vitro, ya se habían desarrollado in vitro. Entonces, si se nos contaminan esos cactus, pues lo más probable es que la contaminación sí provenga de la manipulación, de la manera como los cortamos, de la manera como los sembramos, etcétera. No sé si queda claro. ¿Hubiera alguna duda sobre las dos posibles fuentes de contaminación? Ahora, ¿cómo sabemos? Sería importante, fíjense, que nosotros sepamos de dónde salió la contaminación para ver cómo lo vamos a remediar. Es decir, sería importante, insisto, saber de dónde salió la contaminación. Cuando pasan muchos días, los contaminantes llenan todo el recipiente de cultivo, es decir, completamente cubren toda la superficie del medio y en ese momento ya no es muy factible que sepamos o que podamos dilucidar de dónde salió la contaminación. Pero fíjense bien, bueno, aquí voy a intentar explicárselos. Vamos a suponer que este es un cultivo, un frasco de cultivo, un recipiente de cultivo que estamos viendo desde arriba. Los frasquitos que ustedes utilizaron, imagínense que los están viendo desde la boca, desde arriba, o también, ¿por qué no? Podría ser una vista desde abajo. Vamos a tener, por ejemplo, aquí nuestro explante, una semilla, una rebanada de un cactus o lo que hayamos utilizado como explante en ese momento. Cuando apenas aparece la primera contaminación, fíjense bien, tenemos dos posibilidades. Es decir, si nosotros detectamos la contaminación de una forma temprana, podemos observar dos fenómenos. El primero es que la contaminación empiece a aparecer en cualquier lugar, es decir, empiecen a formarse colonias de hongos en cualquier parte del medio de cultivo. Esto hay que detectarlo de manera temprana, porque si no, todas estas colonias se van a juntar y ya no vamos a saber dónde estaban, dónde se originaron. Bueno, si vemos esto, fíjense bien, quiere decir que la contaminación proviene de los instrumentos y del proceso que hicimos en la campana. Es decir, la razón de la contaminación fue esta. Tendríamos entonces que tener más cuidado o asegurarnos de que nuestra campana está funcionando bien, de que el agua que utilizamos realmente esté estéril, es decir, tendríamos que revisar todos nuestros procesos para determinar que la contaminación ya no se vuelva a presentar. Otra posibilidad, y esto seguramente lo van a ver en las semillas, ya sea en las propias o en las de alguna compañera, algún compañero, otra posibilidad es que nosotros veamos que a partir del explante, vamos a suponer que esto es la semilla, se empiezan a producir colonias, es decir, no salen en cualquier lugar, sino que salen o aparentemente el centro de ellas es el propio explante. En este caso, si nosotros vemos esto, seguramente la contaminación estaba en el explante, es decir, las esporas estaban en el explante y por eso nosotros vemos que la contaminación aparece en el explante primero, no sobre el explante, porque el explante en sí, sobre todo si es una semilla, no tiene nutrientes. Es difícil que el hongo se desarrolle arriba de la semilla, pero sí vamos a ver que se origina en la semilla y de ahí se va extendiendo. Si nosotros vemos esto, quiere decir que lo que nos falló fue nuestro protocolo de desinfección. Y en ese caso, pues habría que, bueno, más adelante vamos a ver cómo lo resolvemos. Habría que modificar ese protocolo, veremos cómo se puede modificar para hacerlo más eficiente. Entonces, si se fijan, realmente no es tan complicado que nosotros sepamos dónde se originó la contaminación. Y una vez que sepamos dónde se originó la contaminación, me refiero a estas dos posibilidades, pues ya sabemos qué medidas tendríamos que tomar para evitarlo. No sé si les
quedó claro esto? ¿Sí queda claro cómo identificar cuando vayan a ver sus cultivos? Si los detectamos en una forma temprana, ¿sí queda claro cómo saber de dónde vino la contaminación? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Bueno, lo que voy a decir no es en serio, pero bueno, lo podríamos interpretar así. Fíjense bien, si ustedes ven que la contaminación en sus semillas, por ejemplo, sale en cualquier lugar, podríamos decir, obviamente es broma, que fue culpa suya. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el trabajo en la campana tuvo alguna fallita. Estamos en proceso de aprendizaje, obviamente no hay ningún problema, es natural. Si ustedes ven que la contaminación se origina en la semilla, entonces fue culpa mía porque yo fue quien les dio el protocolo de desinfección, les dije cómo hacerlo y obviamente no era el protocolo adecuado. Entonces esto solamente es broma, pero para que ustedes vean que dependiendo de dónde está el contaminante, podemos ver en qué parte estuvo el problema y podemos de esa forma tomar alguna solución, ya sea tener más cuidado o revisar nuestro proceso de trabajo en la campana o cambiar nuestro protocolo de desinfección. Bueno, para combatir el problema o la contaminación que se origina en la manipulación, es decir, en la forma como trabajamos en la campana, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, ¿se acuerdan quienes han ido? Les he dicho que es muy importante que tengamos una campana de flujo laminar. Digamos que de todo el equipo que se requiere, que se utiliza para trabajar biotecnología vegetal, aquel del cual no vamos a poder prescindir, es decir, que lo tenemos que tener sí o sí, es una campana de flujo laminar. Hay varios modelos, hay de muchos precios, se pueden conseguir desde menos de 10,000 pesos, una más o menos un poco hechiza, un poco acondicionada, hasta más de 200, 300,000 pesos. Puede ser cualquiera, obviamente va a ser más cómodo trabajar en una de mayor calidad, pero se puede trabajar en una de menor calidad. Sin embargo, lo que no podemos hacer es querer trabajar esta tecnología sin una campana de flujo laminar, porque esto es lo que nos va a dar las condiciones indispensables para que nosotros podamos estar generando cultivos sin problemas de contaminación o al menos problemas significativos. No solamente hay que tener la campana, acuérdense, hay que tener o hay que acostumbrarnos a trabajar de una manera eficiente en la campana de flujo laminar. ¿Se acuerdan que ya les comenté, quienes hemos trabajado, a quienes han ido a trabajar, pues que hay que tener algunas precauciones básicas, pero que a veces se nos olvidan si no estamos acostumbrados? Por ejemplo, trabajar lo más al fondo que se pueda de la campana, no tener ahí basura o cualquier cosa que nos pudiera, fíjense bien, no porque se vea feo, no porque pudiera parecer desordenado, sino que cualquier objeto que esté dentro de la campana nos puede alterar el flujo de aire, el flujo laminar de aire de la campana. Nos puede crear, por ejemplo, una especie de remolino, si lo queremos ver así, que le reste eficiencia en la campana. Por eso hay que tener siempre el área limpia. ¿Se acuerdan que quienes trabajaron les estuve diciendo, procuren que todo lo que no están empleando en ese momento mejor háganlo a los lados? Toda la parte central de la campana debe de estar desocupada para que allí trabajemos. ¿Se acuerdan que también les decía, no hay que pasar nuestras manos, nuestra bata, nuestras mangas o lo que sea sobre los recipientes estériles? Porque si bien la campana es muy eficiente para rechazar la contaminación que viene de fuera, si nosotros tenemos la manga de nuestra bata llena de esporas, lo cual es natural, porque la bata es como una red que va atrapando todo lo que se encuentra en el camino, pues entonces eso la campana no lo puede evitar. Y si yo paso mi mano arriba de un recipiente que debería de estar estéril, pues le voy a estar sin querer arrojando las esporas que están en la manga de mi bata. Entonces hay que tener cuidado. Lo mismo, a veces nos concentramos mucho y inconscientemente poco a poco nos vamos acercando para ver más de cerca lo que estamos haciendo y lo que hacemos es meter nuestra cabeza al área de trabajo en la campana.
Y obviamente eso es todavía más grave que pasar la manga de la bata, porque nuestro cabello pues también con más razón va a estar lleno de esporas, lleno de bacterias, y no porque seamos sucios, eso es lo normal. Simplemente al estar caminando en el exterior, pues nuestro cabello va atrapando cuanta cosa hay en la atmósfera, y si nosotros metemos nuestra cabeza al área de trabajo en la campana, pues imagínense todo lo que nosotros, aunque no lo veamos, estamos soltando, estamos inoculando con esa postura. Entonces hay que tener esos cuidados que les comentaba a quienes ya trabajaron. También hay que cuidar que todo lo que empleemos esté estéril. Todo lo que vaya a entrar en contacto con nuestros tejidos o con el medio de cultivo o, por ejemplo, con las tapitas para sembrar, para inocular, frecuentemente pues quitamos la tapita del recipiente. Hay que tener mucho cuidado de dónde la ponemos, porque todo lo que entre en contacto con el medio de cultivo, con el recipiente, la parte interna del recipiente o con nuestro tejido vegetal debe de estar estéril. Si se nos pasa cualquier detallito, si alguno de los instrumentos, aunque sea uno solo, no está estéril, eso nos va a echar a perder todo el proceso. Por eso tenemos que mentalmente repasar todo lo que vamos a utilizar y tenerlo estéril. Algunas cosas como las cajas Petri, pues las tenemos que estar metiendo la autoclave periódicamente para tener estériles. Otras como la pinza, el bisturí, pues tenemos los esterilizadores que trabajan con calor, esos los podemos estar esterilizando al momento, pero no se nos debe de olvidar que todo debe de estar estéril. Y otra situación, hay que sellar, primero tapar y luego sellar muy bien los recipientes de cultivo. Los recipientes de cultivo deben de estar muy bien sellados y en un ambiente libre de polvo. ¿Se acuerdan que les comentaba que el área, el cuarto de incubación, pues es un lugar que tiene que estar muy limpio y con un acceso restringido, precisamente para que no vaya a ocurrir contaminación? Pudiéramos pensar que un recipiente de cultivo que está cerrado no tendría por qué contaminarse. Sin embargo, les comento una situación que ya se ha estudiado muy bien y aunque nos puede parecer un poquito ilógico, pero en realidad sí ocurre. Quizá ustedes han escuchado hablar de unos organismos que son del grupo de las arañas, son como arañitas diminutas que se llaman ácaros. Los ácaros están en todos los ambientes, no son insectos, pero sí son artrópodos, tienen patitas, se pueden mover, es decir, son diminutos. Algunos de ellos son microscópicos, a simple vista no los veríamos, o a lo mejor sí los vemos, pero solamente vemos como si fuera un granito de polvo, no les alcanzamos a distinguir que en realidad son seres vivos. Los ácaros están en todos los ambientes y no necesariamente están causando daño, son parte de un ecosistema sano. Sin embargo, los ácaros son tan pequeñitos que si los recipientes de cultivo no están bien sellados, tienen el tamaño suficiente para meterse aunque la tapa esté cerrada. Es decir, tienen la posibilidad de introducirse a los recipientes de cultivo. Y por supuesto que estos ácaros, cuando se meten a un recipiente de cultivo, pues no se bañan, no se desinfectan antes, sino que entran directamente y sobre su cuerpo seguro que va a haber esporas, seguro que va a haber bacterias que van a introducir al cultivo. Por eso tenemos que tenerlos siempre bien sellados y además necesitamos mantener el área de incubación limpia. A ver, perdón, ¿sí queda claro esto? Puede parecer raro que un animalito sea lo suficientemente pequeño para meterse un frasco cerrado, pero sí se da con estos ácaros que están en todos los ambientes. No sé si quede esto claro o hubiera alguna duda. Sí, quedó claro. Sí, muy bien. Entonces, por eso hay que tener esos cuidados. Bueno, entonces, si se fijan, ese tipo de contaminación, el que es producida por nuestros procesos, es relativamente fácil de controlar.
Simplemente hay que hacer un repaso de todo lo que hacemos, de todos los instrumentos, de cómo colocamos nuestros cultivos y seguramente vamos a encontrar la forma que entró la contaminación y va a ser relativamente fácil eliminarla, combatirla. Por ejemplo, en un laboratorio ya comercial, pues una parte importante del papel de la biotecnóloga, del biotecnólogo que va a estar a cargo de todo el proceso, es precisamente esto, establecer una serie de protocolos que se tengan que respetar para evitar precisamente la posibilidad de que vaya a introducirse contaminación durante la manipulación o durante los procesos que hacemos con los tejidos. Entonces, podemos decir que esta está bajo nuestro control. Realmente, si nosotros tenemos un cierto conocimiento, tenemos protocolos establecidos, la vamos a poder evitar, la vamos a poder prevenir y si se llega a presentar, vamos a poder identificar en dónde fue el problema y lo vamos a corregir. El otro tipo de contaminación sí es un poco más difícil porque ya no está tanto bajo nuestro control. Me refiero a la contaminación que está presente de manera natural en los tejidos vegetales y que nosotros tenemos que eliminar o que limpiarla de esos tejidos para permitir que se puedan generar cultivos axénicos y podamos trabajar con esta tecnología. ¿Cuál es el problema? El problema es que todas las superficies vegetales, llámense hojas, tallos, no se diga raíces que están en el suelo, incluso las semillas que trabajamos, que hemos trabajado en el laboratorio, de manera natural, son el hábitat de un gran número de microorganismos. Y les he comentado en el laboratorio, eso no quiere decir que estén enfermos o que estén sucios, no, es lo natural. Lo natural es que cualquier superficie de una planta esté cubierta de microorganismos, igual que en nuestro caso, nuestra piel tiene poblaciones completas de microorganismos y no se diga, nuestro tracto digestivo que tiene infinidad de bacterias y microorganismos y eso no quiere decir que estemos enfermos o que seamos sucios, no, es lo natural. Incluso, por ejemplo, cuando tomamos algún antibiótico y se nos mueren las bacterias del tracto digestivo, entonces sí nos enfermamos, porque no solo no son dañinas, sino que son necesarias para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Lo mismo ocurre con las plantas. Las plantas tienen una gran cantidad de interacciones con microorganismos y muchas de ellas, me atrevería a decir que la mayoría, son benéficas. Los microorganismos que enferman o que dañan a la planta en realidad son excepciones. La mayoría de los organismos interactúan con la planta de una manera o bien neutra, que realmente no le causa ningún problema, o incluso hasta la benefician. El problema es que nosotros, cuando queremos establecer cultivos in vitro, tenemos que quitar estos organismos, aunque sean benéficos para la planta en el ambiente natural, porque cualquiera de estos organismos que entre, que ingrese a nuestro sistema de cultivo, pues nos va a echar a perder nuestro proceso biotecnológico, aun cuando en la naturaleza se trate de un microorganismo benéfico para la planta. Otro problema que tenemos es que a veces no son solo las superficies, y esto es mucho más complicado. A veces incluso el interior de una planta, por ejemplo el xilema, que es uno de los tejidos de conducción, puede ser el hábitat de microorganismos. Y aquí el problema es que los protocolos que usamos para desinfectar los tejidos solamente sirven en la superficie. Si los contaminantes o los microorganismos viven dentro del tejido, eso se llama endofítico, es decir, adentro de la planta. Si son endofíticos, es decir, viven dentro del tejido, van a ser muy, muy difíciles de eliminar. Ya más adelante veremos cómo podríamos hacerlo. Bueno, los microorganismos que están en la superficie de los tejidos son relativamente fáciles de eliminar. Simplemente utilizamos una serie de agentes desinfectantes, de compuestos químicos que van a matar a estos organismos para poder tener un tejido ya limpio. Ahorita vamos a ver cuáles son. Los que viven dentro de la planta,
ahí sí es un problema mayor, porque cualquier tratamiento superficial no nos va a servir. Entonces, aquí sí el único método para poder hacer esto es, o casi el único método, es el uso de antibióticos o fungicidas, es decir, compuestos que sí puedan penetrar a los tejidos, incluso penetrar a las células y eliminar a los organismos. Esto no es tan sencillo. El uso o el manejo de antibióticos es complicado. La mayoría, bueno, no la mayoría, ninguno lo podemos esterilizar en el autoclave, los tenemos que filtrar, los tenemos que dosificar porque en cantidades muy altas también le van a hacer daño a la planta, etcétera. Entonces, si nuestro problema de contaminación viene de adentro de la planta, pues el uso de compuestos químicos tipo antibiótico fungicida, pues es una de las dos opciones que tendríamos para eliminarlos. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, en la planta, ¿se acuerdan ustedes que hay un tejido muy especial que siempre está en división? Es decir, son células que son las únicas, de hecho, en la planta que tienen la capacidad durante toda la vida de la planta de estarse dividiendo. Esos tejidos son los meristemos. Acuérdense, los meristemos los encontramos en las yemas axilares o laterales, en la yema apical o incluso, por ejemplo, en cada punta de una raíz encontramos células meristemáticas. Bueno, los meristemos se dividen tan rápido que aunque la planta tenga organismos en su interior, microorganismos, casi nunca van a poder llegar estos organismos a los meristemos. ¿Por qué? Porque se están dividiendo tan rápido que no le da tiempo al microorganismo de colonizar esas células. Si una planta está muy enferma o muy llena de este tipo de organismos endofíticos, si nosotros tomamos un meristemo, es muy probable que esté limpio, porque es muy difícil que estos organismos lleguen a infectar a esas células. Entonces, otra opción, además del uso de antibióticos, es aislar meristemos. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo se haría el proceso. Es aislar los meristemos, cultivar los meristemos, obtener nuestros tejidos a partir de los meristemos y de esa manera, de alguna forma, le sacamos la vuelta a este tipo de contaminación. Ahora, si queremos estar más seguros, es decir, si queremos ir con una mayor probabilidad de éxito, pues lo que podemos hacer es simplemente combinar las dos estrategias. Tomar meristemos, tratar esos meristemos con un antibiótico o un fungicida y de esta forma casi nos aseguramos de que nuestros tejidos estén limpios. Sí se puede hacer, pero esto nos complica, es decir, nos va a complicar mucho más nuestro proceso biotecnológico. Vamos a hablar un poquito de la desinfección superficial, es decir, cómo le hago para desinfectar la superficie de un tejido vegetal para poderlo inocular y obtener un cultivo in vitro que se desarrolle bien. Aquí podemos ver, bueno, uno de muchos ejemplos que podemos tener de la contaminación. Aquí está un cactus que se desinfectó, supuestamente se desinfectó, pero luego vemos alrededor del cactus pues una enorme colonia de hongos que está saliendo. Eso quiere decir, en primer lugar, que el cultivo obviamente está contaminado, está echado a perder. Esto ya se tiene que desechar, ya no se puede rescatar precisamente por la gran cantidad de hongos y esporas que ya va a tener. Y otra conclusión que podemos sacar de aquí, ¿se acuerdan con lo que les comenté hace unos minutos? Es que el problema fue que el cactus no fue bien desinfectado, porque si se fijan, aquí es muy claro que el hongo sale del explante. No encontramos en el medio del cultivo, donde solamente hay medio, donde no hay cactus, si se fijan, no encontramos hongos, sino que los hongos claramente salen del explante. Esto es un ejemplo de una desinfección superficial que falló, que no fue eficiente, y esa es la consecuencia. Simplemente el cultivo ya se echó a perder, ya no lo podemos rescatar. Entonces, ¿cómo hacemos la desinfección superficial? Pues damos una serie de tratamientos con agentes químicos que matan
a los microorganismos. Sin embargo, debemos de tener cuidado porque prácticamente cualquier compuesto químico que mate a un microorganismo de alguna manera también va a dañar al tejido vegetal. Entonces, si nosotros utilizamos procesos de desinfección muy severos, es decir, utilizamos estos agentes químicos muy concentrados o por mucho tiempo, nos van a dañar al tejido vegetal. Entonces, posiblemente matemos a los contaminantes, pero también matemos a las células vegetales y entonces de nada nos sirvió el proceso porque si bien el cultivo no va a estar contaminado, pues va a estar muerto, es decir, no vamos a tener una respuesta. Entonces, aquí hay que buscar un punto intermedio que nos permita matar la mayoría de los contaminantes, pero dañando lo menos posible al tejido vegetal. Por eso les comentaba a quienes ya han acudido a trabajar físicamente que a veces es imposible pensar en tener en este tipo de procesos eficiencias del 100%. Siempre se nos va a contaminar algo, pero normalmente lo que decimos en los laboratorios es que si el porcentaje de contaminación es menor al 15%, sobre todo cuando vamos a establecer cultivos en esta etapa en que hay que desinfectarlos, si la contaminación es del 15% menos, pues simplemente la ignoramos. Ya sabemos que esos cultivos se van a perder, pero nos van a quedar muchos y con esos vamos a trabajar. Ya cuando la contaminación me sube a 25, 30, 50 o hasta el 100%, pues entonces sí, ya debo de tomar alguna medida y cambiar mi protocolo. Porque si yo de entrada pongo un protocolo muy severo de desinfección, muy probablemente voy a tener muy poca contaminación, pero también voy a tener muy poca respuesta de los tejidos. Entonces hay que acostumbrarnos a que siempre va a haber alguna pérdida en cultivos. Por ejemplo, si a ustedes les toca trabajar en esto, si es de su gusto en un futuro trabajar en esta área, pero van a trabajar a nivel comercial en una empresa, pues ya desde que hacemos nuestros cálculos, nuestros presupuestos, ya desde que nosotros diseñamos en papel todo nuestro protocolo, debemos de considerar y restar los cultivos que muy probablemente se nos van a contaminar. Entonces, yo puedo hacer un cálculo de lo que puedo producir y luego sería muy sabio que yo le restara más o menos el 10 o el 15%, tomando en cuenta que es muy probable que yo vaya a tener ese tipo de porcentajes de contaminación. Bueno, no sé si hasta aquí si hay alguna pregunta o duda. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el método? Bueno, algunos ya lo conocen, ya lo hicieron, pero para quienes no, ¿cuál es el método general para la desinfección superficial? Normalmente lo primero que hacemos con los tejidos es darle varios lavados. Lavados con un detergente, un jabón. ¿Por qué? Porque acabamos de comentar que los tejidos o las superficies están llenas de microorganismos. Entonces, si queremos eliminar eficientemente esa contaminación, pues lo más inteligente es antes de intentar utilizar compuestos químicos que maten a los contaminantes, pues vamos a tratar de eliminar los más que se pueda con un simple lavado, es decir, quitarlos del tejido, sacarlos del tejido para que ya nos queden muy poquitos. Los solos lavados, los simples lavados no nos resuelven el problema, simplemente nos disminuyen mucho las poblaciones de esporas de microorganismos. Entonces ya después de los lavados, ahora sí podemos utilizar los agentes químicos con la idea de que maten a los poquitos contaminantes que quedaron después del lavado. La idea es que, digamos que del 100% de los contaminantes, el 97-98% se vaya con los lavados y ya los demás procesos van a ser únicamente para eliminar a ese 3-2% de contaminantes que, bueno, serían más que suficientes para echarnos a perder nuestro cultivo. Entonces, normalmente primero van lavados y luego ya van tratamientos con algún agente químico que mate a los microorganismos. Y aquí en este cuadro es muy importante, al igual que otros que les he ido comentando, este es un cuadro que nosotros debemos de
tener no en la memoria, sino tener a la mano siempre para estarlo consultando. Son los diferentes tipos de agentes que podemos utilizar, de compuestos químicos que podemos utilizar para desinfectar tejidos vegetales. Algunos son muy conocidos, muy fáciles de conseguir, otros no son tanto y otros hay que evitarlos precisamente porque son peligrosos. Ahorita vamos a hablar un poquito. El primer agente son los antibióticos. A veces pudiéramos pensar que lo más lógico es usar antibióticos. Cuando hablo de antibióticos estoy incluyendo cualquier compuesto químico que mate microorganismos. Pueden ser también fungicidas. Entonces, pudiera parecer lo más lógico si lo que queremos es eliminar bacterias y hongos, pues utilicemos antibióticos. Sin embargo, no es muy recomendable, por lo que ya les he comentado, son caros, son difíciles de manejar, tienen una vida media corta, es decir, si los ponemos en el medio de cultivo, van a funcionar muy bien y me van a controlar la contaminación los primeros días, pero luego se van a inactivar. Son moléculas orgánicas complejas, se van a ir inactivando y si no mataron al 100% de los microorganismos, pues en cuestión de unas semanas, cuando ya baje la actividad del antibiótico, me van a aparecer. Entonces, los antibióticos solamente son recomendables si nosotros ya detectamos que el problema son organismos endofíticos, es decir, que viven adentro del tejido. Ahí sí no va a haber otra. Vamos a usar antibióticos. Depende del antibiótico, podemos utilizar este rango de concentraciones, pero aquí sí hay que revisar qué antibiótico vamos a usar y ver para ese antibiótico cuál es el rango de concentración específico. Lo podemos dejar en contacto con el tejido vegetal tiempos prolongados de 30 a 90 minutos o incluso los podemos añadir al medio de cultivo y que estén presentes durante días en el medio de cultivo. Entonces, esta es más o menos la manera como se utilizan, pero les comento, solamente recurrimos a esta opción cuando ya detectamos que el problema, como les comentaba, son microorganismos que viven dentro del tejido. Si no es así, si no detectamos esto, pues es mejor utilizar otro tipo de compuestos que son mucho más fáciles de usar que los antibióticos. Uno de ellos es el cloruro de mercurio. El cloruro de mercurio, si nosotros hacemos una solución, si se fijan, no es muy concentrada, realmente es una concentración muy baja de 0.1 al 1%. Si nosotros hacemos una solución de cloruro de mercurio con esta concentración y utilizamos esta solución para lavar por 2 hasta 10 minutos los explantes, es quizá el agente desinfectante más eficiente, es decir, en muy bajas concentraciones y en relativamente poco tiempo va a matar prácticamente a todos los contaminantes. Y algo interesante, no es muy dañino para las células vegetales, no nos causa mucho problema o mucho daño al tejido. Sin embargo, el cloruro de mercurio se prefiere no utilizar. Es decir, casi que está vetado. ¿Por qué? Porque es sumamente tóxico, no para el tejido vegetal, sino para las personas que trabajamos o hacemos el proceso. En muchos lugares, por ejemplo, en universidades en donde tenemos el compromiso de que entren a trabajar con nosotros estudiantes y por supuesto tenemos que cuidarlos bien, que no vayan a tener algún problema de este tipo, pues es impensable utilizar cloruro de mercurio. El cloruro de mercurio solamente se utiliza en algunas empresas comerciales y siempre y cuando las leyes del país lo permitan, porque es un compuesto muy tóxico. Ya se han reportado muertes de personas que trabajan con esto en empresas de micropropagación, por ejemplo, de banano, de plátano. Precisamente utilizan esto por su eficiencia, pero quienes se ven perjudicados pues son los trabajadores. Entonces el cloruro de mercurio pues prácticamente queda vetado por eso, salvo cuestiones muy excepcionales y tomando riesgos bastante altos. Otro agente es el alcohol, el etanol. Para nosotros es muy natural que si nos cortamos, nos hacemos una herida, nos ponemos alcohol. Ahorita que tenemos el problema sanitario, cada rato nos estamos poniendo alcohol en forma de gel, porque sabemos que el alcohol, el etanol, es un
antiséptico muy eficiente. Entonces podemos utilizar el etanol, normalmente lo vamos a utilizar al 70%, si se acuerdan así lo utilizamos quienes ya han ido a trabajar, lo utilizamos en el laboratorio, pero en tiempos cortos, ¿se acuerdan? También les decía que no se nos vaya a pasar el tiempo de tratamiento con alcohol, porque a tiempos largos, es decir, de 3 minutos hacia arriba, ya nos va a matar al tejido vegetal. Entonces hay que tener cuidado, lo podemos utilizar, pero hay que cuidar mucho los tiempos. Otros agentes muy eficientes son los que se basan en cloro. Son agentes químicos cuya forma de actuar es que van liberando cloro. Acuérdense ustedes que el cloro en estado puro es un gas, no es un compuesto sólido, no es un líquido, es un gas. Estos compuestos a base de hipoclorito, que puede ser calcio o sodio, lo que hacen es liberar lentamente cloro gaseoso. Y el cloro gaseoso es un agente desinfectante sumamente efectivo. Entonces nosotros podemos utilizar hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio a estas concentraciones que vemos aquí, y va a ser muy eficiente si nosotros le damos tratamientos al tejido vegetal de entre 5 y 30 minutos. ¿Se acuerdan? Nosotros dimos 20 minutos, que está dentro de este rango. El hipoclorito, tanto de calcio como de sodio, los dos funcionan muy bien. Solo que el hipoclorito de sodio es más fácil de obtener porque es el cloralex. Si se acuerdan, trabajamos no con un reactivo, químico, sino con cloralex, el mismo que tenemos en la casa, porque el ingrediente activo pues es precisamente hipoclorito de sodio. Estos pues son algunos de los agentes químicos y insisto, quienes ya han trabajado con esto lo reconocerán, algunos los utilizamos, son algunos en la siguiente sesión para no tomarme más tiempo del debido. Vamos a hablar de otros agentes que también son muy eficientes y vamos a ver cómo los aplicaríamos, es decir, ya en la realidad, cómo se va a manejar un protocolo de desinfección. Pero en este cuadro tenemos todos los agentes que nosotros podemos utilizar precisamente para eliminar contaminantes de un tejido vegetal. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que haya quedado no muy claro? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿No hay preguntas? Muy bien. Bueno, sí. Yo tengo una. Sí, dime. Cuando se infecta con virus, entonces se tiene que analizar la muestra y no lo podemos desinfectar de alguna forma. Si se infecta con virus, primero, para saber que está infectado con virus es algo complicado. Necesitaríamos usar una prueba serológica, es decir, un estudio con anticuerpos, o lo que es más fácil, siempre y cuando tengamos los elementos, podemos utilizar un método de diagnóstico que se basa en la PCR. Por ejemplo, si nosotros tenemos oligos que amplifiquen ciertos genes del virus, podemos, igual que la prueba PCR que se utiliza ahorita para COVID, podemos hacer una prueba PCR precisamente para tratar de amplificar secuencias virales y asegurarnos así que nuestro tejido está infectado. Si ya detectamos que está infectado, sí lo podemos resolver. No es fácil, pero a través, como les comentaba, del cultivo de meristemos, podemos aislar meristemos, podemos tratar esos meristemos con un antiviral, con un inhibidor de la replicación viral, y sí podemos rescatar plantas sanas. Sin embargo, no es sencillo, pero la ventaja es que nuestras plantas van a tener un valor agregado, es decir, van a ser, más adelante lo vamos a ver, vamos a producir plantas libres de virus, lo que les da un valor agregado. Entonces, para detectarlos, sí necesitamos cierto tipo de pruebas que no son sencillas, serológicas o moleculares, y para eliminarlos tendríamos la opción del cultivo de meristemos. No sé si te quede claro, Rebeca. Sí, maestro, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, concluimos con esta sesión y con las sesiones de la semana. Nos veríamos ya, como sabemos, el próximo lunes para continuar con la teoría
y el martes para continuar con la teoría y para trabajar en el laboratorio quienes se hayan anotado para ese día. Entonces, pues les agradezco como siempre su presencia, que pasen un excelente fin de semana, que puedan descansar y se cuidan y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Que estén bien. Buen día, doctor. Hasta luego, que estén bien.